Hola, este es el libro Ascendentes en Astrología, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, leído por Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Estamos en el capítulo del ascendente en Aries y esta sería la segunda parte. Si quieres escuchar la primera, te recomiendo que le des clic a la pestañita que aparece arriba en el video. La matriz 4, 8, 12 del ascendente en Aries. Dijimos que lo fundamental para comprender la dificultad del ascendente es que este es la puerta para ingresar a la totalidad del zodiaco, es decir, es el acceso directo a la energía del zodiaco, sin intermediarios planetarios, o sea, sin una función psíquica, planeta personal, asociada que facilite una focalización interna y una identificación específica. Al estudiar el zodiaco vimos que este es una matriz y que existe una lógica profunda en el despliegue de los signos. En realidad, lo que llamamos la carta natal es una unidad que nosotros dividimos para poder leerla. El ascendente es la puerta de la vibración zodiacal indivisa y por eso no tiene intermediación psíquica, no es vehiculizada por planetas. Si el zodiaco es una unidad donde cada signo contiene a los otros en un orden que le es específico, dado un signo necesariamente se ubica en los otros, Aries en sí mismo implica una cierta distribución de la energía, una forma de materializar, de vincularse, de estabilizar, de expresarse, de encontrar orden, de acoplarse, etc. Por lo tanto, manifestar Aries quiere decir culminar Capricornio, consumar Piscis o expresar Leo y viceversa. Es decir, hay una inevitabilidad lógica por la cual cada signo implica una cierta distribución de los demás. Ahora bien, para todo signo manifestado, casa 1, son de particular importancia desde el punto de vista psicológico las casas 4, octava y doceava. 1, 4 y 12, que en tanto arquetípicamente de agua producen memoria y en consecuencia encierran el secreto de la inercia que cada signo tiene que enfrentar en sí mismo para manifestarse. Es decir, cada signo contiene su propia manera de resonar con el pasado. Aries, Leo y Sagitario será el modo de resonar con el pasado de Tauro, Virgo y Capricornio respectivamente. Tauro lo será de Géminis y así sucesivamente. La belleza profunda del zodiaco como matriz holográfica y recursiva reside, entre otras cosas, en que cada punto, cada paso, cada espacio contiene a los demás en un orden implicado y específico. Captar la posición de cada signo en la matriz de los otros es una disciplina maravillosa que, como siempre en astrología, no pasa por establecer frenéticas asociaciones, sino en un proceso de maduración que devela su orden por sí mismo. Ya verán que en un determinado momento se les aparecerá nítidamente que decir medio cielo en Piscis, es decir, Géminis manifestándose, o que decir Cáncer en casa sexta, es decir, la manifestación de Acuario. Obviamente, es imposible en un curso introductorio dar cuenta de las 11 posiciones concomitantes para cada signo, pero sí es relevante. A, que desde el principio retengamos la estructura holográfica del zodiaco. B, que nos introduzcamos en ella progresivamente y, en este caso, mostrando el orden natural en que aparecerá la inercia a la manifestación de sí mismo en un signo. Al ver esta inercia intrínseca, aparecerán por sí mismas las naturales tensiones psicológicas que dificultan vivenciar una determinada energía. Es decir, todo lo que dijimos hasta ahora con una base empírica
podemos deducirlo lógicamente. Por todo lo dicho, ascendente en Aries implica en su arquetipo la casa 4 en Cáncer, la casa 8ª en Escorpio y la casa 12ª en Piscis. Estas son las 3 casas de agua que hacen inercia al ascendente y que encierran la tensión de su despliegue. Entonces, en primer lugar, decir ascendente en Aries quiere decir al mismo tiempo poseer una modalidad afectiva de base simbiótica, desde la cual la energía ariana aparecerá como terriblemente agresiva, peligrosa, casi violatoria. Una casa 4ª en Cáncer, desde el punto de vista psicológico, nos dice que su tendencia espontánea será buscar refugio, protección, no querer moverse en lo desconocido, etc. Y es evidente, asimismo, que esto está en tensión con su ascendente ariano. Ahora bien, ¿quiere decir esto que el zodiaco es contradictorio en sí mismo? Antes de arribar a esta conclusión, recordemos la distancia fundamental entre energía y formación psicológica, como metabolización primaria de la energía. Esta siempre es una reducción de la energía y allí es donde se abre la brecha del destino. Desde el punto de vista energético, haber tenido una base afectiva canceriana es exactamente lo necesario para experimentar una solidez afectiva que me permita lanzarme a la vida como un aventurero, explorando y abriendo caminos. O sea que, energéticamente, esto es totalmente congruente. Solo la lentitud de nuestra conciencia hace que nos quedemos apegados al pasado y construyamos identidad en él, desde el cual resistimos al presente del ascendente con sus experiencias. Esta manera de hacer psiquismo es la que nos permite decir que la tendencia a una búsqueda de seguridad simbiótica, con su complemento de un superyo excesivamente cargado de mandatos sociales del medio cielo capricorniano, será destino en Aries ascendiente. Desde lo energético, la casa 4ª en Cáncer le da a la persona una base muy buena de contención, una seguridad básica para enfrentar luego sola el mundo. Psicológicamente, en cambio, le da la necesidad de humillarse, de pegarse al aspecto doméstico de la vida, de quedar adherida a la madre y no atreverse a salir al mundo. Preferir imaginarse la aventura de vivir antes que realizarla en concreto constituye la modalidad afectiva de la persona, y este anhelo de seguridad inconsciente será uno de los polos en los que el destino girará, en tensión a la fuerza de Aries. La casa 8ª en Escorpio. Como criterio general, la casa 8ª encierra el secreto de experiencias en las que debo tocar fondo para que algo se fusione en mi interior, para que una polaridad antagónica desaparezca, no intelectualmente, sino en lo más profundo de la experiencia existencial. La casa 8ª refiere a una modalidad que tiene que terminar, que tiene que ser trascendida en un nivel que produce conflicto y redescubierta en otro de mayor integración. Es una especie de caja de cambio peculiar, porque si no la resuelvo, tendré allí una fortísima inercia y la presencia de una ambivalencia inconsciente que se revela como conflicto y desgarro. Solo si se produce la muerte, entendida como fusión de lo que está polarizado, de un malentendido básico, la energía fluirá libremente y encontrará su cauce espontáneo. Sagitario en 9. Esta es la lógica del zodiaco. Con Aries ascendiendo, tenemos la casa 8ª en Escorpio. Entonces, esa es la energía que tiene que transformarse, morir en un nivel para pasar a otro, ser trascendido o resignificado completamente. ¿Qué quiere decir que el ascendente en Aries le hace inercia a lo escorpiano específicamente?
¿Cuál es el hábito energético inconsciente de la persona que tenderá a mantenerla aferrada a un nivel de conflicto que, si permanece como tal, perpetuará el patrón, haciéndola retornar continuamente sobre el mismo punto? El de fusionar su energía con la de otros, no tenerla discriminada e independiente. Como Escorpio es una especie de transformador que absorbe energía para luego devolverla, hay una inclinación natural a usar la energía del otro y a que el otro use la de uno. El anhelo de fusión, de estar compartiendo energía constantemente con otros, es lo que impide descubrir y liberar la energía propia, independientemente de los demás, en este caso. Pero como hemos visto, al ascendente en Aries le es preciso contar con energía nueva, pura, original, no reciclada, como es la de Escorpio. La cualidad de Aries no es reciclar, sino abrir y liberar energía nueva. La casa octava en Escorpio, por lo tanto, nos muestra con claridad el punto de inercia a esta necesidad. ¿Quiere decir que la casa octava tiende a invadir? No. Es un condicionamiento muy sutil que se comprende si uno atiende a la lógica del zodiaco. La casa octava encierra un secreto y su resolución potencia la liberación de la energía del ascendente en todos los casos. ¿Te refieres a la casa octava real o a la arquetípica? Estamos hablando siempre de la arquetípica, o sea, la matriz lógica que me permite entender las transformaciones de Aries en tanto arquetipo o canon. Es claro que si alguien nace con el ascendente en los últimos grados de Aries, puede aparecer la casa octava en Sagitario. Esto será una particularidad a superponer sobre la anterior matriz, o sea que a la matriz arquetípica correspondiente a cada ascendente, habrá que agregarle luego los rasgos personales que dependerán del lugar de nacimiento y pueden dar una distribución de casas completamente desplazada con respecto al arquetipo. Pero esto habrá que superponerlo a lo interior y no invalida la matriz, solo la complejiza. Si quieren saber cuál es la clave del ascendente en Aries, observen en la casa octava qué es lo que debe morir. En este caso, lo que debe morir es el anhelo inconsciente de fusionarse y de compartir energía con otros, como dominante. La casa 12 en Piscis. Finalmente, ¿cómo podemos ver la presencia de la casa 12 en el ascendente? Esto es quizás más difícil de plantear, por lo que lo iremos desplegando en los sucesivos ascendentes. Sin embargo, podemos pensar que en la 12 están acumuladas experiencias no consumadas por la conciencia que activan arquetipos del inconsciente colectivo. Una persona puede quedar atrapada en estos surcos colectivos, repitiendo experiencias en una inercia que va mucho más allá de lo psicológico personal. Solo regresando al corazón de esas experiencias y agotándolas, uno libera nueva energía. Y, en ese sentido, el despliegue del ascendiente siempre está ligado a la consumación de la casa 12 correspondiente. En este caso, tenemos allí a Piscis, y esto expresará una inercia inconsciente que lleva a recorrer un mundo de imágenes y formas colectivas en las que no hay proceso de individuación alguna. Soñar y sentir es más importante aquí que actuar. Perderme en un mundo de sueños, fantasías e ilusiones en los que me indiferencio es una posibilidad muy alta. Así, atreverse a romper formas viejas, colectivas e inconscientes y vivir en el presente corporal forma parte del descubrimiento de la propia energía en el ascendente en Aries. Podemos ver cómo las tres casas hacen inercia en una misma dirección: seguridad simbiótica, fusión inconsciente con la energía de los otros, mundo de sueños colectivos indiferenciantes. Muestran una matriz en la cual es bastante natural que el psiquismo se quede identificado, reforzando una identidad extremadamente sensible y dependiente.
La energía ariana que se manifiesta desde aquí resulta atemorizante y difícil de comprender. La relación entre esta identidad psíquica y la velocidad y crudeza de Aries refuerza el temor y la indecisión. Así es como frecuentemente la resistencia se acumula, abundando entre las personas que tienen este ascendente, quienes se sienten incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Obviamente, estos son los casos en los que la energía les viene desde afuera de manera muy contundente, con violencia, robos, intrusiones, accidentes. La propia resistencia a la energía va atrayendo ese tipo de escenas extremas como equilibrio inevitable. Una historia de vida. Tomemos el caso específico de esta mujer. Aquí, acá nos muestran un mapa en el cual la carta o el mapa tiene el ascendente en Aries. En su casa octava está Escorpio y esta persona tiene tanto el Sol como la Luna en el signo de Escorpio dentro de la casa octava. Aquí tenemos una combinación difícil para la conciencia. Sol en conjunción con la Luna en Escorpio, en la casa octava, con ascendente en Aries. Antes de conocerla personalmente, podemos suponer que esta persona comparte energías con otros de manera fusionante, constantemente, y que resistirá a su energía de autonomía. Sin embargo, también sabemos que el ascendente presionará para que en algún momento se discrimine y desarrolle su lado independiente. Ahora bien, ella aparece en la consulta totalmente suave, súper sonriente y cuenta que jamás se pelea, que es pura delicadeza y diplomacia. Siendo doble Escorpio y con ascendente en Aries, esta tarjeta de presentación despierta dudas de inmediato y lleva a que uno se pregunte inevitablemente dónde estará el Aries en su vida. Con tanto Escorpio y Aries en sombra, alguien muy deseante que toma grandes riesgos e incluso que expresa matices autodestructivos tiene que estar en su ambiente inmediato para balancear el modo en el que ella es consciente de sí. Efectivamente, cuando cuenta su historia, dice que está casada con un ariano y que trabaja en su empresa. En verdad, este marido ariano tuvo múltiples empresas porque es alguien sumamente intrépido que toma grandes riesgos y que cada 4 o 5 años tiene un nuevo proyecto empresarial. Obtiene los fondos de capital hipotecando la casa de ambos, casa octava en Escorpio, y encarnando la energía de poder en riesgo, de poner en riesgo lo más seguro. Ella, con su ascendente en Aries, va atrás y lo sigue en cada uno de estos emprendimientos, trabajando con él. Se puede aquí prever, tarde o temprano, una crisis. Esto es astrología. Darse cuenta de que en esta historia falta una experiencia. Entonces, cada vez que aparece el destino es porque se está manifestando algo que la persona no reconoce de sí. Exacto. Hay una porción de sí misma que está totalmente disociada en el sentido de que no se conecta con ella. La conciencia con su identificación ha fragmentado el campo energético. Esta mujer vive lo ariano desde afuera, a través de las decisiones que el marido toma para ambos. Él encarna su Aries. Así, experimentando esta energía inicialmente en el afuera, podrá descubrirla luego dentro de sí. Lo que nosotros podemos saber es que el destino presionará para que esto último ocurra, aunque no esté escrito en ninguna parte, si esto solo reforzara sus identificaciones, incrementando la sensación de simbiosis dependiente ante un destino que se repite en forma cíclica, o si ella redefinirá su identidad ampliando su sensación de sí misma. Sigamos con la historia. Por otros caminos, ella comienza a hacer trabajos expresivo-corporales y esto le va dando un tono mucho más ariano a su energía.
Como ya vimos, un ascendente en Aries necesita involucrarse corporalmente en la realidad. Ella va abandonando sus movimientos estereotipados y comienza a expresarse tal cual es, espontánea y hasta agresivamente. Todo eso estaba en ella, así como también una carga sexual muy activa. Esto madura y ella, poco a poco, deja de trabajar en las empresas de su marido, comenzando a generar su propia actividad con el trabajo corporal, en forma independiente. Apenas ocurre tal cosa, sincronísticamente, no lo piensen causalmente. Su marido dice, en la Argentina no se puede hacer nada, nos vamos a los Estados Unidos. Esto es, evidentemente, una cita con el destino, ya que este suele gatillar escenas apenas uno comienza a expresar las cualidades de la energía ascendente. Históricamente, es de suponer, ella hubiera contestado que sí, transfiriendo la iniciativa y el riesgo al marido y sintiéndose segura en esa situación simbiótica y dependiente. Sin embargo, ahora hace algo diferente. Le dice a su marido que viaje solo a los Estados Unidos y haga lo suyo, que ella se quedará aquí con los niños. Es decir, en esta oportunidad, ella da una respuesta ariana, manifiesta su deseo y asume los riesgos del mismo, sin ocultarse en el deseo del otro. Pueden encontrar muchos casos parecidos al relatado. No deduzcan con esto que el ascendente en Aries se tiene que divorciar, pero sí que tiene que trascender sus vínculos simbióticos. La muy alta tendencia a simbiotizar, que proviene de la inercia del agua, es lo que anula su poder de independencia. O sea que en su historia tiene que haber cortes, no cortes, sino crisis de independencia para ganar iniciativas, para obtener su propio espacio y lanzarse a la aventura, su propia aventura, no importa cuál sea el resultado final. Otro ejemplo. Veamos este otro caso, también de una mujer con ascendente en Aries. Por supuesto, será la distribución específica de todos los demás factores de la carta natal la que explique el detalle de los acontecimientos de su vida. Pero quiero que observen aquí una deriva particular, la insistencia del destino en una determinada dirección y la tensión, notable en este caso, entre la identificación consciente y sus anhelos con los acontecimientos externos de su vida, hasta que se produce una resignificación dramática de la identidad y una primera aceptación de sí misma en tanto ariana. Ella nace en el Perú. Posee una fuerte carga jupiteriana y neptuniana, y en los primeros 20 años de su vida se constituye como una intelectual muy sensible y de fuertes tendencias religiosas y místicas. Estudia filosofía y no hay hasta aquí ninguna exploración del deporte, la acción, los autos, la velocidad y lo corporal, que incluso por sus convicciones religiosas se le aparece como un obstáculo para la espiritualidad. Su relación con la familia es muy conflictiva. Su hermano es acusado de vincularse con la guerrilla revolucionaria de Sendero Luminoso. Es perseguido por los militares y finalmente encarcelado. Ella queda muy afectada por esto y se compromete con la política, aunque sosteniendo sus ideales de no violencia. Sin embargo, en el contexto peruano de este momento, siente que su extrema sensibilidad no le permite vivir normalmente en este mundo y finalmente toma los hábitos, haciéndose monja de clausura en una orden contemplativa. Ya podemos ver la polarización y la extrema identificación con su lado más sensible, que deja como destino su lado más activo y agresivo, hasta aquí jugado por el hermano y el contexto sociopolítico. Cuando la energía ariana se acerca más a su vida, su lado consciente va a buscar una extrema pertenencia con máxima seguridad en la quietud de un monasterio, no como un refugio pasajero, sino como un compromiso de vida.
La distancia entre el ascendente en Aries y la vida monástico-contemplativa en una orden de disciplina muy rigurosa, en la cual hay una total entrega de la propia independencia, iniciativa y corporalidad, es realmente enorme y podemos prever que va a ser llenada por el destino. Este entonces sigue presionando. Las autoridades del gobierno peruano sospechan de ella como cómplice del hermano, lo cual es totalmente falso, y exigen a la orden que ella sea trasladada a un convento en otro país. Viaja a Francia y en el nuevo monasterio se encuentra con una madre superiora muy autoritaria que impone condiciones de disciplina mucho más rigurosas. Finalmente, estalla un conflicto abierto con ella y es nuevamente trasladada a otro convento, esta vez en la campiña del sur de Francia, en un lugar acogedor y apacible, sin ninguna figura conflictiva presente. Pero esto, aunque satisfaga sus anhelos más profundos, no es compatible con su sistema energético. Acá falta una energía y ésta debe manifestarse. Es así como, en una única salida absolutamente excepcional del convento por motivos familiares, ella sufre un episodio de violencia callejera en el cual es atacada. Esto desata una crisis y finalmente deja los hábitos. Por falta de dinero se ve obligada a vivir en un barrio marginal y muy violento en París, rodeada de ladrones y prostitutas, en un medio totalmente opuesto al que ella había soñado y que le es totalmente hostil. Se ve obligada a adaptarse a este mundo, haciéndose mucho más activa y peleadora, por lo que protagoniza varios hechos impensables para su identidad anterior: peleas, amenazas, golpes, etc. A la vez que se profundiza su dificultad económica, porque con trabajos de tipo intelectual no logra subsistir. Por último, decide hacer un curso de conducción de camiones y obtiene la licencia para trabajar de camionera. Hoy recorre las rutas de Europa guiando camiones de doble acoplado y peleándose continuamente con el sindicato de camioneros que, obviamente machista, se resiste a tenerla entre sus filas. No tengo un ejemplo mejor para mostrarles cómo la negación de la propia energía desencadena una serie de hechos necesarios para mantener en equilibrio el sistema, pero que pueden arrastrarnos muy lejos de lo que creíamos ser y de lo que siempre soñamos. Ella vivió inmersa en energía ariana, escapándole y replegándose en un fragmento de sí misma. Es visible aquí que, a mayor distancia entre la conciencia y la energía, más contundente se manifiesta el destino. No estoy diciendo que su identidad sea la de conducir camiones en las rutas de Francia. Es razonable pensar que esa es solo una etapa de su viaje por Aries y que en algún momento se producirá una síntesis entre su aspecto intelectual y místico y la energía ariana. Pero piensen en la acumulación de violencia, agresividad, crudeza, fuerza, independencia, determinación, etcétera, que se produjo a partir de su identificación mística y cómo ésta finalmente tuvo que ser aceptada en una revolución de la identidad, presumiblemente poco placentera, o por lo menos sin permitir la sensación de haber sido elegida, aunque nosotros podamos saber que estuvo allí desde el principio. El sentido del ascendente en Aries. Como puede verse, las tres casas arquetípicas de agua, cuarta, doceava y octava, son extremadamente instructivas, ya que siempre son regidas por un ejemplo antagónico al del ascendente, por un elemento antagónico al del ascendente. En el caso de Aries, como en todo ascendente de fuego, las tres casas son además específicamente de agua. Uno podría preguntarse, pero entonces, ¿el mandala está en contra de uno? ¿Por qué no lo hacen derecho en lugar de hacerlo torcido? En realidad, como dijimos, habría que observar que el mandala no está torcido, sino que en todo caso, lo que tuerce la energía es la identificación psicológica. Tener la casa cuarta en Cáncer es lo mejor, porque si existió afecto sólido en la base, esto va a permitirle a la persona realmente lanzarse y arriesgarse. Lo malo
es que ante la garantía de ese sólido afecto, uno elige vivir en la cuevita, cuando se trata justamente de poder hacer lo inverso. Pero esto ya no es culpa del mandala. O sea que esa casa cuarta en Cáncer, además de ser una base sólida, es una base a la cual se puede volver. Sí, se puede volver todas las veces que sea necesario, siempre y cuando se trate realmente de una base profunda y no de un refugio en el que me aíslo. De hecho, ustedes verán que las personas con este ascendente pasan de periodos lentos, seguros y dependientes a lanzarse a la aventura e independizarse, para luego volver a casa, aunque ya con otra experiencia. Este movimiento de salida y regreso es habitual con la energía de este ascendente y genera un proceso en el que las distancias energéticas de las distintas partes de la carta natal se van acortando hasta que finalmente la energía ascendente pasa a ser comprendida y expresada. Además, parecería que la simbiosis de la casa cuarta solo puede romperse con cierto grado de violencia necesaria para discriminar. La posibilidad de Aries es la de manifestar el propio deseo más allá de cuáles sean las consecuencias. Pero si estoy simbiotizado, voy a estar sometido a la autoridad o al superyo y a veces quizá sea necesario salir de esto con violencia para poder descubrir en carne propia la verdadera relación entre deseo y responsabilidad. Este sería ya el eje Cáncer-Capricornio. Exacto. Percibir este tipo de coherencias es fundamental. Ustedes van a ver que es muy común que la persona con ascendente en Aries descubra su agresividad y autodeterminación e incluso su violencia en el medio de su pertenencia. En los mundos familiares y laborales donde se manifiesta su lucha incipiente con los mandatos y la autoridad, se muestra extremadamente peleadora. Es eventualmente expulsada de ellos para luego volver a buscar otra pertenencia y otra autoridad con la cual repetir la experiencia. Este girar en círculos de simbiosis pelea es un clásico circuito de este ascendente, hasta que aparece la confianza suficiente como para abrirse camino y encontrar una real independencia. ¿Qué pasa cuando una persona expresa su ascendente desde pequeña? Justamente los chicos irradian con mucha fuerza la energía del ascendente y este es en ellos extremadamente visible. Es bastante fácil captar la energía ascendente en los niños. Se la percibe sobre todo en el cuerpo, las facciones y la actitud corporal. El ascendente se ve con claridad como una irradiación. Ahora bien, por el proceso de identificación psicológica con la luna y con otros aspectos de la carta, progresivamente, la expresión del ascendente se va oscureciendo. Cuanto más virginal es el chico desde el punto de vista psicológico, cuantas menos identificaciones o miradas del otro moldeen su conciencia, que son también aspectos fragmentarios de su energía, tanto más claramente irradiará el ascendente. Luego irán predominando las identificaciones, con lo que aquella irradiación comenzará a opacarse e inhibirse en el nivel consciente, por el filtrado a que es sometida por las identificaciones contradictorias con él. En realidad, el ascendente es una energía que de chico uno irradiaba, pero que no se afectivizaba. Es decir, no hay un estímulo externo que lleve a afectivizar eso, como sí ocurre con la luna. El problema está en que uno tiende a repetir lo afectivizado y a crear una autoimagen desde eso que se afectivizó o en aquello que uno expresa y es reconocido por los demás. Pero estos feedbacks con el medio se encuentran a trazos gruesos con la luna y con el sol, nunca con el ascendente. Entonces, ¿de chicos expresamos la energía del ascendente y de grandes nos llega por destino? No, también para el chico habrá escenas de destino vinculadas con esa energía. Lo que ocurre es que como el chico aún no tuvo tantas identificaciones, lo expresa con mayor pureza y es más visible desde los otros. Al crecer
me identifico y afectivizo algunos aspectos de mí mismo y voy censurando ciertas expresiones. Luego, para poder expresar esa energía, tendré que transgredir lo afectivizado y lo reconocido por los otros en mí, porque si me comporto como creo que me tengo que comportar, jamás expresaré mi ascendente. Hemos hecho hincapié en los primeros tramos del viaje por el ascendente en Aries, subrayando el aprendizaje de sus niveles básicos que lo ligan a la violencia, la agresividad, la toma de riesgos y el compromiso con el propio deseo. Sin embargo, el despliegue de Aries no termina obviamente allí y se expresa en una serie de octavas. En niveles más profundos, este ascendente irá descubriendo la cualidad de la iniciativa y cómo arriesgarse a modificar el medio con la propia energía, a riesgo de desequilibrar y equivocarse, entendiendo que la capacidad de equivocarse en el sentido de abrir camino es fundamental para esta energía. Primero se experimentará esto desde el deseo, más tarde se convertirá en voluntad y habrá que hacerse cargo de la respuesta del otro y de cómo el otro participa del movimiento del deseo. Luego se hará cada vez más importante la idea y cómo la idea organiza la realidad y genera acción, y cómo la idea organiza la realidad y genera acción. Por un lado, podemos decir que la energía de Aries conlleva una gran encarnación y la vivencia de la intensidad de la propia presencia en la modificación de la realidad. Esto será inicialmente algo corporal, pero luego inevitablemente mental. La fuerza del pensamiento y la idea como impulsora de la energía y como generadora de una cadena de acontecimientos que alteran el mundo constituye un nivel fundamental de la experiencia ariana. El poder y la vitalidad de la mente que direcciona con su impulso y, en ese sentido, crea nuevas realidades es una octava superior, un isomorfismo en distinto nivel de abstracción de todo lo que hemos dicho anteriormente. Liberar intuiciones potentes y nuevas, desprendiéndose del mundo letárgico de las ideas y formas mentales compartidas por el pasado de la humanidad para abrir nuevos caminos. Esto es Aries. En última instancia, intervenir con la propia presencia en todos los niveles para crear, no desde un plan o una arquitectura, sino desde una intuición o una certeza, es Aries. Y en este sentido, como dijimos anteriormente, es arriesgar temerariamente en la creación y en el misterio del acto, visto desde otras fases de la secuencia zodiacal. Aries siempre se equivoca, en el sentido de que deberá ser necesariamente complementado, balanceado, corregido y completado por las reacciones que él mismo provoca, pero que no hubieran existido de no manifestarse el acto ariano, en tanto cuerpo, deseo, idea o acción. Por eso, uno de los misterios de Aries que todo ascendente enfrentará en distintos niveles y oscuramente por mucho tiempo es la vivencia de que el error es inevitable y sin embargo nunca hay error. Aries es profundamente una experiencia de la irreversibilidad gozosa de los hechos. Esta libertad de crear y desatar un cambio de desconocidas consecuencias que resolverá por sí mismo sus limitaciones iniciales en los sucesivos presentes, por lo cual no es necesario detenerse a prever, es un aspecto esencial de la vibración ariana. Pero es evidente que todo esto no puede ser teoría, es certeza. El acto es vida pura, lo vivo y deseante por excelencia, y solo puede ser descubierto en la vivencia. Por eso, para un ascendente en Aries, esto podrá aparecer fácticamente, solo si antes es capaz de liberar las inhibiciones básicas ligadas al hecho de permanecer en el mundo de la ensoñación y la seguridad de la pertenencia, o reprimir la presencia corporal, o rechazar la unilateralidad inherente a toda acción. Por esto, en el ascendente en Aries, la vida enseña primero en esta base ligada a la agresividad cruda o incluso a la violencia mental,
para poder descubrir después otros niveles, viajando por el enigma del acto y la creación. Este fue el final del capítulo del ascendente en Aries, del libro Ascendentes en Astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia.